Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿puedes vivir sin agua, sin aire? Dios es el agua y el aire. Quinta y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios nos ha hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida. Escúchalo bien. La palabra de Dios es la que forma nuestros espíritus para vida eterna. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, del verso 37 al 39. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Escucha con atención lo que nos habla nuestro gran sumo sacerdote, pastor y el Dios que nos enseña. Dice aquí la palabra, Jesús dijo: si alguno tiene sed, tiene necesidad de agua, venga a mí y beba. Cuando el Señor nos invita a ir a Él y a beber, es para que aprendamos a vivir conforme a las normas de Dios. Dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior, de ese creyente, correrán ríos de agua viva. O sea, son personas que aprenden a vivir sin dificultad, porque en Cristo las vencen. Y esto que dijo es del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, porque es precisamente el Espíritu Santo el que nos enseña a vivir y a vencer toda clase de dificultad. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, dice la palabra. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del verso 1 al 4 y 16. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que es Cristo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Mira, escucha con atención lo que nos habla Dios aquí a través del apóstol Pablo. Dice aquí que nuestros padres, refiriéndose a la nación de Israel, todos estuvieron bajo la nube, nubes de lluvia, y todos pasaron el mar, y todos, dice la palabra, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, porque el primer paso de obediencia es precisamente el bautismo, para de allí en adelante consagrarnos a la voluntad del Señor. Y dice también que todos comieron el mismo alimento espiritual, que es la palabra de Dios, el Verbo, Cristo. Y todos bebieron también la misma bebida espiritual, el agua.
esa agua pura que es en Cristo, porque bebían de la roca que se constituía en fortaleza espiritual, la cual es Cristo. Dice aquí, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. O sea, cuando nosotros participamos de la cena, eso representa la unidad espiritual y a la vez fidelidad con Dios, porque es precisamente a través de la sangre de Cristo que hemos sido redimidos, libres de nuestros pecados. Sigue diciendo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, es también la unidad por toda fidelidad, compartiendo la santidad del cuerpo de Cristo. Acuérdate que Él no tuvo pecado, por lo cual nosotros, la gracia es alcanzar a vivir sin pecado. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 14. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira, vuelve aquí y habla nuestro gran sumo sacerdote y pastor, nuestro Señor Jesucristo, y dice que el que bebiere del agua viva que es representada en Él, que Él nos dará, no tendremos sed jamás, sino que el agua que Él nos dará será en Él, en Cristo, una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, en nosotros, a través de Cristo, es un manantial con impulso para alcanzar la vida eterna. Que así sea toda gracia en nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en el profeta Jeremías capítulo 2, verso 13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Mira lo que nos dice Dios a través del profeta Jeremías. Dos males ha hecho su pueblo: la creación del hombre por todo propósito de Dios al reino de los cielos. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, fuente viva que permanece, y cavaron para sí cisterna, o sea, hicieron hoyos buscando depósitos de agua. Pero dice el Señor, cisternas rotas que no retienen el agua, mientras que el agua de Dios es un manantial, una fuente que permanece en su gloria para la eternidad. Escrito está en el profeta Jeremías capítulo 17, verso 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Otra vez nos habla aquí el Señor a través del profeta Jeremías. Y dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Así como Dios ha sido esperanza para la primera nación que Él escogió para salvación, así también se ha vuelto esperanza para nosotros. Es Dios la confianza de nuestras vidas y la seguridad de lo que podamos vivir por el bien de todas las cosas. Escúchalo bien, por favor. Y dice aquí el profeta Jeremías que todos los que dejan a Dios, los que lo ignoran, los que lo menosprecian, los que no lo tienen en cuenta en su corazón, serán avergonzados en sus pecados. En esta vida,
pues sufren aflicciones, penas, angustias, adversidades, y en la vida eterna, pues en esa vergüenza sufrirán eterna condenación. Dice que los que se apartan del Señor serán escritos en el polvo, que quiere decir serán destituidos de la gloria de Dios, de su presencia, por toda una eternidad. Así como nosotros creemos que vamos a permanecer a su lado, con sus ángeles, con ciudadanos santos, así los que dejan a Jehová van a ser destituidos del reino de los cielos. Nunca van a permanecer a Él, porque dejaron a Jehová, que es manantial de aguas vivas, que es la misma vida eterna. Escrito está en el libro de Job, capítulo 11, verso 20. Los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Mira, dice aquí el Señor a través de Job que los malos se consumirán. O sea, los malos por los mismos juicios de Dios se extinguirán de la misma existencia, de la existencia en el reino de los cielos. Así como los hombres mismos han provocado que en el reino de la tierra se extingan muchas de las especies animales. Así los malos serán extinguidos del reino de los cielos. No van a existir para ese reino, dice el Señor. Y tampoco tendrán refugio. Quiere decir el Señor, no tendrán acogida en mi corazón, porque despreciaron la gracia que por toda justicia en Cristo pudo haberlos corregido y haberles dado oportunidad en el reino de los cielos. Así que Dios quiere que sepan que no serán acogidos en su reino. Y dice que la esperanza de ellos será dar su último suspiro. Es decir, ya despiden olor de muerte, olor de condenación, olor de donde van a ser destituidos de la presencia del Señor. Amados, amadas, que la bendición del Señor por su palabra de gracia sea cada día en sus vidas, y que igual manera esas bendiciones sean compartidas con toda su casa, en el altar familiar, en donde ustedes puedan enseñar, dar testimonio a sus hijos, para que así mismo ellos vean la necesidad de Dios sobre sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén.